Bueno, pues bienvenidos a todos y pues muchas gracias. Estamos aquí con el ingeniero Manuel Covarrubias, que es el gerente de servicios avanzados de Cisco Systems. Y en esta ocasión le vamos a pedir que nos comparta la vivencia que tuvo con nosotros en la aplicación del modelo MOVE, del modelo orquestado de valor empresarial, que es uno de los temas que estamos conversando en esta charla. En este caso será una grabación, perdonen por las fachas, pero pues así nos agarramos. En el caso del ingeniero, pues él sí está bien vestido, bien peinado, como dice, pero la intención es avanzar con el testimonio de lo que él vivió en su reto interno a través de la aplicación de nuestro modelo. Pues Manuel, bienvenido, muchas gracias por el espacio y pues platícanos un poquito pues el antecedente de cómo fue que te encontrábamos, cuál era el reto y de ahí partimos a ver cómo te ayudamos y en qué te dejamos, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias, Roger. Yo creo que me gustaría comenzar un poco con la historia de cómo comenzó esta aventura con Aliter. Yo creo que el primer tema es, hace un par de años me invitaron a hacerme cargo de un nuevo equipo que se iba a formar, que se llama Deal Acceleration. Este equipo iba a sustituir a algunos grupos y algunas prácticas relacionadas con la generación de Statement of Work, en general del trabajo que hace un Engagement Manager, por ejemplo. Statement of Work, quotes, etcétera, relacionados con servicios avanzados, que es el área donde yo estoy. Esto es un poco para apoyar al equipo de preventas. Y la realidad es que esto nace de una necesidad eh, eh, muy clara de la empresa por tratar de normalizar procesos. Esa normalización de procesos es debido a que pues cada quien tenía la libertad de hacer sus quotes, de hacer sus statement of work, y obviamente que hay personas que tienen más capacidad o menos capacidad, más entrenamiento, menos entrenamiento para hacerlo en los diferentes equipos a los que se les daba el acceso a las herramientas para la creación de estos artefactos. Esa misma libertad, esa misma forma de trabajar un tanto abierta para que todos puedan trabajar en sus quotes, en sus propuestas comerciales y demás, en estos artefactos de preventa, pues causaba algunos problemas. Por poner un ejemplo, para que sea muy transparente, la base, el fundamento de todo este inicio, es que pues algunas personas que hacían sus shows, pues no tenían una claridad sobre cuál es siquiera el objetivo de un show. Un show, al final de cuentas, es un contrato de servicios. Algunas personas no tenían experiencia con, por ejemplo, términos legales o las mejores prácticas para hacer un show. Entonces, esto viene de tratar de resolver en términos de negocio un problema de falta de consistencia a la hora de generar estos artefactos de preventa. Sea, hace un par de años me invitan a tomar liderazgo de este equipo, básicamente para formarlo, y este equipo se comienza a conformar con partes de diferentes grupos que estaban trabajando en estas propuestas. El mayor es el SVT, el Service Value Team, que era un grupo de 10 personas para Américas, pero con esta intención de que se formara un equipo que hiciera todo, pues era insuficiente. Entonces tuvimos que jalar más recursos, encontramos en el proceso que teníamos que tener una mezcla entre personas orientadas al proceso, es decir, que conocieran el proceso de hacer un show, todo el contenido, las mejores prácticas y demás. Y por otro lado, como complemento, las personas con el conocimiento técnico para hacer lo que se llama el level of effort o la estimación ya de lo que es el contenido, la carnita que va dentro del show. Entonces, estas dos partes son complementarias. Entonces, el reto que teníamos cuando involucramos a Aliter era que teníamos un equipo conformado de 10 personas que venían de una práctica antigua, 90 personas adicionales que venían prácticamente de afuera de Cisco, que no conocían muy bien Cisco, algunos otros habían oído, algunos otros habían trabajado en partners, y estos 100 personas estaban divididas más o menos en un 60-40 entre las personas que hacían o que estaban destinadas a hacer la parte del proceso, a hacer los artefactos, y el otro porcentaje a hacer las estimaciones de esfuerzo. Entonces teníamos una serie de personas con diferentes backgrounds, con conocimiento de Cisco, con no conocimiento de Cisco, personas más técnicas, personas más procedurales, y esto conllevó un problema en el sentido de cómo hacemos que todo este grupo de personas que ahora estamos hablando de 100 personas, no es un grupo
somero, es un grupo también geográficamente distribuido. Tenemos personas en Costa Rica, tenemos personas en Colombia, en Brasil, personas en Estados Unidos, es decir, para servir a Américas, pues era un grupo diverso también geográficamente. Entonces el reto era, ¿cómo hacemos que este equipo logre los objetivos de este grupo Deal Acceleration para que realmente pueda dar un servicio efectivo a sus stakeholders en todo América, que son un montón, desde business developers hasta gente de ventas, vendedores de servicios, vendedores de producto, un montón de gente, cada uno trabajando de manera distinta. Entonces, ¿cómo hacíamos para que trabajaran como equipo? Y yo tenía la fortuna de conocer a Rogelio de tiempo atrás, en términos de que Aliter ayuda a las empresas con este modelo que tiene de orquestación de valor empresarial. Y cuando veo esta situación y empezamos a platicar, Rogelio y yo, oye, ¿cómo podemos hacer para que este equipo, pues que funcione y que funcione bien? No nada más para una perspectiva nuestra de ser eficientes, de tener la cantidad de personas correctas, de que seamos amigos. El chiste no es ser amigos, es a final de cuentas el objetivo de una empresa es cumplir con los objetivos del negocio. Entonces, además de, obviamente, ser muy amigos, llevarnos bien en el día a día y demás, todo eso va junto con pegado, como dicen en mi tierra. Entonces, a través de esta aplicación de este modelo de orquestación de valor, Aliter nos ayudó a través de muchas y diversas mecánicas, de diversos ejercicios con el equipo, para tratar a diferentes niveles, desde un nivel más psicológico, personal, un nivel de inventario de qué sé hacer, qué no puedo hacer, qué es lo que se espera de mí en términos del negocio, qué esperan de mí mis stakeholders, cómo afecta el que yo haga bien o mal una estimación de esfuerzo a mis stakeholders, a mis clientes finales, cómo la calidad de mi trabajo afecta a terceros dentro del área de ventas, cómo afecta a los resultados del negocio a final de cuentas. Entonces, este viaje, esta jornada por el que nos acompañó Aliter, un equipo grandioso de personas y profesionales, fue un viaje bastante interesante porque fueron un par de días con un grupo, un par de días con otro equipo. Obviamente era un grupo bastante grande, 100 personas no es cualquier cosa, entonces lo dividimos en dos equipos y lo que hicimos fue mezclar estas diversas orígenes de las personas, con un análisis previo que hizo Aliter de todo este grupo de personas a través de encuestas, a través de conocerlos, aunque sea un poco, para obtener el background necesario para hacer la mezcla correcta, y entonces poder definir grupos más o menos heterogéneos en contenido, pero que fueran similares en cuanto a la ejecución de esta logística, para llegar a desarrollar todos estos objetivos que teníamos. Primero que nada, desarrollar el tema del teamwork, porque teníamos personas con diferentes maneras de pensar. Cuando comenzaron a trabajar, ya cuando empezamos el ejercicio con Aliter, teníamos aproximadamente 6 meses trabajando y había ciertos roces entre la gente más técnica y la gente de procesos, entre nuestra gente y los stakeholders. Entonces, había ya una situación acorde. Entonces, el tema del equipo en trabajo, el tema de la relación hacia afuera, de cómo comprender qué es lo que está afuera de nosotros, a través también de retroalimentación y de un trabajo previo con los stakeholders para entender cuál era su perspectiva de nosotros, porque una cosa es cómo te ves tú y otra es cómo te ven los demás. Entonces, esa suma de qué somos, cuál es nuestra arcilla con la que vamos a trabajar, y por otro lado, cuáles son la perspectiva, qué es lo que esperan de nosotros, qué es lo que esperan, por más que nosotros tenemos unos objetivos, cómo empatan con los objetivos de los stakeholders, que a final de cuentas, en el caso de nosotros, son representantes del cliente final. Entonces, el tema de la relación y del entendimiento de negocio hacia nuestros stakeholders. Y el otro punto, que no es menos importante, es el tema de la calidad y de la velocidad de ejecución, un poco ya hablando de los cómo, un poco ya hablando de cómo interactuamos. Oye, yo soy un Deal Accelerator, que es la persona que hace los artefactos, y tú eres un Scoping and Proposal Advisor, tú eres la parte técnica. ¿Cómo hacemos para que nuestro engagement, en lugar de ser un roadblock porque se lleva mucho más tiempo,
¿cómo hacemos para que seamos más eficientes? ¿Qué información necesitas que te dé? ¿Cómo te la voy a dar? ¿En qué forma? ¿En qué tiempo? Desarrollando inclusive SLAs o OLAs para que podamos hablar internamente de una manera estos dos pedazos del equipo de manera eficiente para que también se beneficien hacia afuera. Entonces, diferentes objetivos, diferentes resultados que estábamos buscando y al final de cuentas lo que les puedo decir, el equipo al terminar, eh, llegamos a esta nomenclatura, si ustedes le quieren decir, que después otros equipos han copiado por el ejercicio tan bien hecho que hicimos es One Cisco, One DAT. Somos una unidad, somos un equipo, somos un grupo de personas que somos, aunque tengamos funciones diferentes dentro del equipo, somos una unidad funcional dentro de Cisco. Los resultados en términos de teamwork, innegables, el equipo funciona de una manera mucho más coordinada, mucho más amigable, mucho más eficiente y efectiva, por un lado. Por el otro lado, en términos de la relación con los stakeholders, nos ayudó a comprender a comprender y validar y aprender a validar las expectativas de nuestros stakeholders. No es solamente participar en una reunión de forecast cada X tiempo, es eh, revisar poco a poco, revisar también en el día a día, estar con un contacto más grande con nuestros stakeholders. Muchas veces encontramos que lo que nosotros considerábamos como un problema que venía de afuera era un problema que generábamos nosotros mismos por una serie de circunstancias, la carga de trabajo, por dejar una comunicación inconclusa o a medias. Entonces aprendimos mucho también en la relación, cómo gestionar esa relación con los stakeholders. Y por último, en cuestión procedural, también en los cómo, en la calidad, en la velocidad de ejecución, hasta dónde podemos llegar. También ser conscientes de nuestras limitaciones y poder saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos hacer un compromiso de entrega de estos artefactos. No es lo mismo hacer una entrega de un artefacto sencillo, una simple tecnología, un cliente muy sencillo, un cliente directo, que una tecnología complicada, una tecnología que implica a veces múltiples tecnologías en un solo proyecto, como soporte a lo mejor seguridad de una parte de redes o como data center más identity, por ejemplo, y que esté involucrado, por ejemplo, un partner. Entonces son requerimientos, son alcances diferentes y obviamente que el compromiso al que podemos llegar con nuestros stakeholders tiene que ser bastante claro en el sentido de dejarles saber cuál es la estimación de lo que nos va a llevar la creación de estos artefactos y no solo de su creación, sino de su creación con calidad. Entonces, en general, yo lo que diría es nuestra experiencia con Aliter ha sido una experiencia bastante enriquecedora y que inclusive nos deja ¿dónde está el segundo capítulo? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Es decir, no nos queremos quedar solamente con esta parte de ya llegamos a este punto, sino que estamos llegando a un punto intermedio en el camino. Queremos avanzar todavía más y obviamente que queremos también desarrollar mucho más al equipo, avanzar en términos de una segunda repasada sobre lo que hacemos, cómo avanzamos, cómo este plan que desarrollamos junto con Aliter en forma iterativa, cómo se ha llevado, es decir, cuántas iteraciones llevamos, qué otras iteraciones nos hacen falta, cómo lo vamos a evolucionar. En términos de nuestro mundo tecnológico, específicamente nosotros que estamos involucrados con todo lo que es tecnología, con todo lo que es IT, con todo lo que es seguridad, redes y todas estas cosas, también de otras muchas, mundo de software, de hardware y demás, pues todo esto tiene que ser evolutivo, porque si nos quedamos en un punto vamos a quedar atrasados y después vamos a llegar a incumplir. Las compañías avanzan, las compañías evolucionan, las mismas situaciones adversas nos traen oportunidades también. Cisco, no quiero hacer el anuncio, pero Cisco con esta parte del COVID, por ejemplo, ha desarrollado ofertamientos específicos para sus clientes con el tema del COVID. Si no respondemos rápidamente a ese tipo de necesidades, pues estamos en la lona. No nada más nosotros, también puede ser nuestros clientes. Entonces, tenemos que mantener esta mejora continua. Estas iteraciones que plantea el modelo de orquestación de valor no es solamente porque sí, es porque hay que estar viendo cómo
revisamos, cómo este se convierte en un proceso, en un círculo virtuoso que nos lleve a una mejora continua, a que seamos mejores como personas, a que seamos mejores como equipos, como empresas, como entidades de servicio en el caso de nosotros. Muy bien, Manuel, pues digo, me da muchísimo, muchísimo gusto que estén en este momento que nos estás compartiendo. De hecho, estoy tratando de hacer memoria. Fue una única intervención la que tuvimos en este par de equipos. Creo que fue hace ya casi un año, va a ser un año, fue por ahí de agosto, septiembre, me parece. ¿Sí? Así es. Entonces, pues sí, sí, sí. De hecho, comentábamos en aquella ocasión que una de las cosas importantes para hacerlo sustentable, pues es el tema de liderazgo, que creo que es innegable que lo tienes y que también el equipo se ha sumado justo a esta iniciativa, porque también es muy importante que las acciones las hagan por convicción, que era una de las cosas que platicábamos mucho en aquellas dinámicas, ¿no? Claro, y yo creo que una parte importante la acabas de mencionar, es hacia dónde vamos todos juntos, hacia dónde vamos en conjunto. Y puede haber personas, como las ha habido en mi equipo, que dicen, ¿sabes qué? No casa con lo que yo quiero hacer. Eh, Ayúdame a buscar un lugar donde mis metas aporten. Y yo creo que es muy válido. El tema es reconocer, decíamos hace un momento, reconocer también cuáles son nuestras limitaciones. Y pueden ser nuestras limitaciones como equipo. A mí si me piden que haga hotcakes, pues mi equipo no hace hotcakes. Pues. Entonces yo creo que el mejor ejemplo es ese, es cómo podemos hacer para que las personas también crezcan profesionalmente. Hay personas hoy por hoy en el equipo que estuvieron en este ejercicio que se movieron de un rol de DEA a un rol de SPA, de un rol de y el Accelerator, que es más o menos el equivalente a un Engagement Manager, a un SPA, a un Scoping and Proposal Advisor, que su equivalencia en el mercado sería un Business Developer, por ejemplo. Entonces, ese crecimiento también nace de que conocieron en este ejercicio qué es lo que hace la otra parte. Y entonces dicen, oye, yo estoy en esta función, pero me gustaría llegar allá también, o me gustaría empezar a probar las mieles del otro rol, es parte de este conocimiento mutuo al que llegamos. Y una parte importante es, aquí fue un ejercicio entre dos áreas dentro del mismo grupo. Yo creo que hay un valor súper importante en el modelo cuando se aplica también a múltiples áreas, que obviamente nosotros, por cierta diversidad de lugares, de rubros, de tiempos y demás, nos fue muy complicado integrar a otras áreas, especialmente a los stakeholders, pero yo creo que sería un paso súper interesante como en este tema de las iteraciones que plantea el modelo, llegar hacia allá, llegar a que no solamente lo hagamos en el club de Toby, sino que lo extendamos para que las otras personas a las que afectaron o nos afectan se integren para que podamos desarrollar algo que sea todavía mucho más grande y eficiente. Entonces yo veo que hay mucha tela por donde cortar. Esto es un trabajo, debe ser considerado como un trabajo continuo. Yo creo que es donde no nos debemos perder, donde tenemos que plantearnos que el tema de llegar a un lugar nos da un punto de partida también para el siguiente logro, para el siguiente objetivo, para la siguiente meta. Es correcto, sí, tienes toda la razón. El modelo está basado justo en eso, en llegar a un punto o un estado futuro deseado y de ahí tomarlo como el nuevo inicio de un nuevo estado futuro y que se mantenga de manera continua y sustentable. Eh, a mí me gustaría retomar un poquito el antecedente que comentabas. Yo recuerdo que donde empezamos había una premisa donde se decía, bueno, es que el proceso que estamos siguiendo viene definido del corporativo y es algo que no necesariamente vamos a poder cambiar, pero sí podemos hacer algo interno y enchufarlo, conectarlo o vincularlo a ese macro proceso sin que esto afecte o tengamos que modificar lo que viene ya definido. Esto fue algo pues interesante, ¿no? Porque se abrió la posibilidad de hacer modificaciones que todo el mundo creía que no se podían porque el proceso lo definió alguien de más arriba. Y eso es mucho de lo que pasa también en las organizaciones aquí en México, ¿no? Cuando dicen, no, es que el proceso ya lo definió alguien, pues así hay que seguirlo porque si no, pues entonces nos van a poner tache o vamos a salir mal en las calificaciones y a lo mejor hasta nos corren. Entonces, yo creo que retar eventualmente o a veces este tipo de restricciones no necesariamente es algo que esté mal visto o inclusive que no se puede hacer, ¿no? Así es. Yo creo que también eso es un valor súper importante tener una empresa como Aliter atrás, porque cuando tú estás
nosotros estábamos empezando el proceso, entonces nos dieron un entrenamiento, se dio una capacitación y demás, y es como está escrito en piedra, ¿no? O sea, así es, así debe ser. Híjole, la estamos regando porque no estamos siguiendo esto. En el proceso que tuvimos, nos dimos cuenta a través de ojos externos, vamos a decir, eh, de cosas que nosotros estábamos asumiendo, por ejemplo, que era una restricción. Y hubo por ahí 3 o 4 cosas que validamos que sí eran una restricción real y otras que dijimos, bueno, eso es una assumption que nosotros estamos haciendo de que es una restricción. Entonces, en esas conversaciones yo recuerdo muy interesante que hubo personas que dijeron, ah, sí, es cierto, pues aquí sí podemos hacer esto porque no es una sugerencia, no es una restricción, no es un must, por aquí podría ser, ¿no? Podría ser. Eso nos ayudó bastante en particular, nuestro equipo siendo orientado a todo Américas, tenemos clientes o segmentos de mercado, por ejemplo, Enterprise. Pues ahí a lo mejor hay cierta cuadratura, pero a lo mejor hay más flexibilidad en otras cosas. En comparación, por ejemplo, con atender cuentas pequeñas en el Caribe, donde pues prácticamente son deals pequeños, no complicados arquitectónicamente, y que pues dices, bueno, a lo mejor esto lo respondo con un producto o un servicio off the shelf, un paquete, aquí está, 5 minutos, aquí está tu paquete. ¿Te sirve? Bueno, no sirve, no hay más. En comparación con un RFP de una empresa multinacional que tiene presencia en toda América y en Europa, que es diferente. Entonces, había cosas que se plantearon como mejor práctica en el framework para que funcionaran de manera general y que asumíamos que tenía que aplicarse en todos los lugares. Y que no es cierto, a final de cuentas, este ejercicio nos dio cuenta, bueno, los que somos de la TAM, pues a lo mejor por aquí tenemos que hacerlo diferente. Por ejemplo, el proceso dice que todo en inglés. Y ya sabemos que en gobierno en México, por ejemplo, si llegas con algo en inglés, pues sobera una patada que te dan en el trasero. Pero no era que tenía que ser así. Por ejemplo, el tema de las traducciones. ¿Sabes qué? O de los tipos de cambio, o de los valores en dólares, o de los valores en pesos. Brasil llegas con un valor en dólares y pues muchas gracias por participar, tiene que estar en reales, tiene que estar en portugués, tiene que tener una entidad local en el país, a diferencia de otro país. Entonces, yo creo que parte de esta caer en cuenta de lo que puedes hacer para alinearte más a los segmentos de mercado que estás atendiendo fue de un valor también incalculable, porque sí nos hizo dar cuenta, caer en cuenta que no todo estaba escrito en piedra. Aún algunas cosas que eran mandatorias, pues sí, a la hora que se definió ese macro framework que tendría que funcionar no solo para Américas, inclusive también para EMEA y para FDC, pues a la hora que lo vas segmentando, pues si no tienes esa sensibilidad, pues no llegas a ninguna parte. Entonces, creo que es muy acertado lo que dices, Roger, el tema de descubrir ese tipo cómo usan los caballos en las calandrias, ¿no? Estos tapaojos que muchas veces nosotros nos ponemos o nos imponemos solos, ¿no? Sí, así es. Pues sí, básicamente, y con este reflejo de una organización multinacional o internacional como es Cisco Systems, que está en todos lados y que es pues, el referente en tecnología en prácticamente todo el mundo, pues es un ejemplo que se puede replicar hacia organizaciones mucho más locales, nacionales, del mismo tamaño, que tienen prácticamente los mismos retos, que es entender, alinear a la gente y poder definir una estrategia que vaya enfocado a la ejecución efectiva, ¿no? Más que a cumplir el proceso o a ganarse la estrellita del indicador, ¿no? Pues mira, Manuel, yo te agradezco muchísimo el espacio. Pues esto, como te comentaba, es parte de un evento que estamos llevando y que arrancará pues prácticamente este martes. Y pues primeramente Dios, con este mensaje tuyo, pues podamos sensibilizar a otros líderes de las empresas que están pues trabajando, teniendo estos mismos retos dentro de sus organizaciones, como para que lo puedan tomar de referente. Y pues una vez más te agradezco muchísimo y qué bueno que las cosas van bien allá en Cisco. Con mucho gusto, Rogelio, ya sabes que estamos a la orden y espero también estar en el evento el día de mañana. Si se nos complica un poquillo, pues ya estará la grabación, pero esperamos estar de viva voce.
por ahí. Perfecto. Manuel, pues como siempre, un abrazo, muchísimas gracias y habrá oportunidad de vernos un poquito más interactivamente, primeramente Dios, pero mientras, pues así estamos y te mando un fuerte abrazo y mil gracias. De nada, con mucho gusto, que tengan buen día y por favor cuídense mucho.